Buenos días, espero que estén muy bien, profesor, compañeros. Hoy es domingo 7 de abril del 2024, son las 10:07 de la mañana y procedo a dar lectura a las preguntas del video que nos corresponde para esta semana. Como primera pregunta tenemos, ¿qué es un título valor y para qué sirve? Bueno, un título valor es un documento en el cual se incorpora un derecho al documento para que estos se fusionen en una sola entidad y son conjuntamente necesarios para que éste se pueda ejercer y se pueda transmitir. ¿Qué quiere decir eso? Que estos títulos valores nos sirven como instrumento de traslado de dinero. Como cuáles ejemplos tenemos de títulos valores. Tenemos lo que son pagarés, lo que son letras de cambio y los cheques. Pregunta número 2. Dar dos diferencias entre el pagaré y la factura. Bueno, antes de dar las diferencias tenemos que tener muy claro primero qué es un pagaré y qué es una factura. Un pagaré es un título de crédito, es una promesa de pago futura, es un compromiso en firme. La factura es un documento mercantil que refleja las transacciones comerciales entre dos partes. Ahora sí, ¿cuáles son las diferencias entre el pagaré y la factura? Bueno, en el pagaré, para efectos legales, solo se puede exigir el pago de lo que figure expresamente en el documento. Eso quiere decir que para realizarse se tendrá que poner una fecha estipulada para el pago y cuánto es el importe que posteriormente no puede ser afectado. Y otra diferencia es que el pagaré siempre va a ser exigible. Eso quiere decir que una vez que el pagaré se cancele completamente, debe ser o devuelto o destruido. Porque si existe, digámoslo así, ese pagaré y no se destruye, se puede seguir cobrando sobre ese pendiente, digámoslo así, porque no hay nada escrito, nada estipulado que el pagaré ya se canceló. Entonces hay que tener un poquito de cuidado ahí, ¿verdad? Que en el momento en que el pagaré ya se cancele, el mismo sea destruido. ¿Qué sucede con la factura? Bueno, con la factura, eh, en el caso de esta, el deudor se puede negar a pagar la factura al emisor. Entonces, yo como deudora me puedo negar a pagar la factura. Y otra diferencia es que en el caso de la factura, digamos, en el caso que yo no quiera pagar la factura, se debe acudir a un embargo a la persona que está debiendo, pero eso bajo un procedimiento que tiene que quedar en firme, y lo que va a suponer es que esto demore algunos meses o en algunos casos algunos años para poder embargar al, al deudor por el caso del acreedor de la factura. Entonces sí es un poquito más complejo. La pregunta número 3 dice, refiérase a la situación que se tiene con la factura electrónica y los posibles problemas para hacer valer ese título valor. Bueno, la factura electrónica es un documento que se envía por medios digitales, informáticos, tanto a Hacienda como por correo electrónico al cliente. Este está compuesto de dos o tres archivos en algunos casos. Un archivo en PDF y dos archivos en versión XML, que es el sistema que revisa Hacienda. La factura electrónica está haciéndose uso desde el 2007, nada más que su auge mayor surgió a partir del 2018, que ya empezó a manejarse de forma obligatoria. Esto parece ser una modernización al sistema de Hacienda, digámoslo así, pero sin embargo es un retroceso en el ámbito jurídico. ¿Esto por qué? Porque el Tribunal
Primero Civil de San José en la sentencia 828-IC de julio del 2018 determina que la factura electrónica no es un título ejecutivo. ¿Por qué? Porque este no se puede corroborar que la factura haya sido recepcionada por parte del deudor. Entonces, esto debido a que la persona no recibe la factura en forma física. ¿Qué pasa con eso? Bueno, en el momento en que un documento digital se está firmado, valga la redundancia, digitalmente y se imprime, ese documento pierde la validez completa. Eso según se ha mencionado en la ley de documentos electrónicos. Entonces, ahorita, si yo me llega una factura de X empresa y yo la imprimo y la firmo, ya esa factura perdió validez. Entonces, la única forma, digámoslo así, de recibir esos documentos serían firmados en ambos casos digitalmente. Entonces, es lo que está pasando ahorita, que la persona no recibe la factura de forma física, o sea, no la firma físicamente. ¿Por qué? Porque al firmarla físicamente, en puño y letra, pierde la validez completa. Entonces tendría que ser únicamente solo documentos digitales, es decir, recibido, enviado y recibido con firma digitalmente. Entonces, pues por ahí ha generado un poquito de problema en el caso de los comercios. ¿Qué es lo que dice el Código de Comercio en el artículo 460? Literalmente dice, la factura será un título ejecutivo contra el comprador por la suma en descubierto si ésta está firmada. Entonces, estos los problemas, digámoslo así, que se ha generado con respecto de la factura electrónica para hacer valer su derecho, su validez, no tal vez derecho, sino su validez como un título valor. Entonces, hasta el momento no hay ningún resolución a este tema de la factura electrónica. Entonces, pues ahí todavía va a generar su tiempo para que esto ya quede como en firme, para ver si se va a modificar estos artículos de este artículo del Código de Comercio. Sin embargo, esto no se ve así como pronto a resolver, pero sí es uno de los problemas que ha estado generando el tema de factura electrónica, aunado a esto, ¿verdad? Con un montón de problemas que también generaron con respecto cuando no hubo sistema de Hacienda, qué pasaba en esos casos, que no todas las empresas saben cómo generar una factura electrónica. Todavía las empresas grandes pues tienen su empresa que le genera todo un sistema de facturación electrónica. Hay pequeñas empresas que todavía al ser más pequeñitas, les cuesta cómo estar gestionando facturas electrónicas. Entonces, no todos están en el mismo ciclo de factura electrónica, entonces sí cuesta un poco más este tema. La pregunta número 4 dice, en caso de que no cumpla con la letra de cambio que firme ante un acreedor, ¿qué opción tiene o qué opciones tiene el acreedor para exigir el pago? Bueno, la persona que firma la letra de cambio debe pagar el plazo, debe pagar la deuda en el plazo establecido. Como por ejemplo, en mi caso, yo tengo una letra de cambio con la universidad, entonces yo sé que todos los 15 del mes tengo que pagar. Siempre. ¿Qué pasa si yo me atraso 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30 días? Ya yo sé que eso va a tener una consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues voy a tener intereses moratorios que voy a tener que pagar. ¿Qué otra consecuencia? No voy a poder hacer exámenes si estoy en periodo de exámenes. Entonces hay que tener muy claro que el atrasarse en la deuda de una letra de cambio va a generar pues sus consecuencias en el mejor de los casos. En el peor de los casos, ¿qué puede hacer el acreedor?
pues va a tener que pasar por una demanda a la persona que le está debiendo lo de la letra de cambio. Entonces, en el caso de que el cobro se efectúe, esto se va a pasar a un procedimiento para cobrar el dinero después de vencerse el plazo. Entonces, como lo comentábamos, en caso de nosotros, debemos generar intereses moratorios que más adelante pues vamos a tener que pagar. Y lo mismo va a pasar en cualquier tipo de letra de cambio, que en el caso de que no se efectúe el pago en la fecha establecida, el dinero después se va a tener que recuperar de alguna forma y se va a tener que pagar una vez vencido el plazo. La pregunta 5 dice, dar 2 ideas de lo que le dejó la actividad. Bueno, tenemos que tener en cuenta dos cosas. La primera, bueno, los títulos valores son un excelente medio de pago. Nos agiliza un poco el no tener tal vez el dinero a mano, entonces es muy fácil hacerle una letra de cambio, yo con el compromiso de que aquí está, tome, yo le doy X parte y usted me da X parte. Y en el entendido que sabemos que cualquier atraso va a generar una consecuencia en el proceso. Entonces sabemos que si nos atrasamos con el pago, pues vamos a tener que pagar intereses o vamos a tener que enfrentar una demanda o lo que pueda, cualquier otra consecuencia que pueda pasar de esto. Con respecto a la factura electrónica, que es otra cosa que también es un tema muy interesante, bueno, tenemos que saber que una factura electrónica al ser impresa pierde su valor. Entonces, ese es tal vez uno de los pequeños errores o grandes errores que la gran mayoría de gente desconoce de qué sucede con una factura electrónica. Tal vez se está acostumbrado que uno vía la factura iba eso que también hay que tener en cuenta que el tiquete que nos dan en cualquier supermercado no es una factura electrónica. Eso es un tiquete electrónico, pero un tiquete electrónico y una factura electrónica pues van de la mano, pero son dos cosas completamente distintas. La factura electrónica es la que le van a llegar, le va a llegar a su correo electrónico, donde va a tener igual toda la información del emisor, del receptor, del monto de lo que usted está pagando. Entonces, sí hay que tener mucho cuidadito en diferenciar que lo que me dan en el supermercado no es una factura electrónica, es un tiquete electrónico, a menos de que yo pida el tiquete electrónico y que aún así solicite la factura electrónica. Ahí sí, digamos que los dos van pues de la mano. Pero si yo no pido factura electrónica, lo que me van a dar es un tiquete electrónico. Que eso sí tenemos que tener cuidado con la diferencia de ambos. Entonces, pues parte de lo que nos deja la actividad es esa, tener muy, muy presente que estos títulos valores pues nos agilizan en muchos trámites, pero igual van a tener una consecuencia en el caso de un atraso en el pago y de que la factura electrónica pues viene a agilizar un montón, a eliminar el papel, que es la política hacia la que casi que el país va a cero papel para evitar la emisión de contaminantes y demás, pero hay que tener en cuenta que la factura electrónica también pues tiene sus aspectos ahí positivos y negativos, y en el caso de que se requiera una firma para recibo de la misma, tiene que ser con firma digital, porque al imprimir la factura, la validez de la misma, si está firmada digitalmente, pierde todo su valor. Muchas gracias.